Un saludo muy cordial y muy afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio de las lecciones para la escuela sabática del primer trimestre del año 2026, con el título general Uniendo el cielo y la tierra, y por iniciar el estudio de la lección número 1 programado para el sábado 3 de enero, perseguidos pero no desamparados. Regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Filipenses 4:4. En esta oportunidad analizaremos algunos aspectos importantes de la experiencia cristiana del apóstol Pablo, incluyendo sus cartas a los filipenses y a los colosenses. Filipenses 1:7, Colosenses 4:3, que datan entre los años 60 y 62 de la era cristiana. Hechos 28:16. Dejando para una oportunidad futura el estudio de las epístolas de Efesios y Filemón y la segunda carta de Timoteo, que en conjunto fueron escritas durante la estadía de Pablo en la cárcel. De hecho, Pablo y Silas fueron acusados injustamente en Filipos y encarcelados. Hechos 16, 24, 25. La narración dice que después de ser azotados y colocados en el cepo, cantaron himnos hasta la medianoche, y los presos escucharon y pudieron percibir que la fuente de su gozo era su esperanza en el Señor Jesucristo. En 1 Corintios 10, Pablo narra aspectos de la historia de Israel desde el evento del Éxodo hasta la llegada a Canaán, resaltando que las crisis de Israel no los eximieron de cumplir su misión, sino que la redefinían. Pablo miraba con claridad que en el Éxodo la esclavitud fue la antesala de la liberación, y el desierto se tornó en una escuela preparatoria para la conquista y la posesión de Canaán. Para el apóstol entonces la cárcel se convertía en un santuario y un lugar especial donde escribir sus mensajes, que por la providencia divina llegarían a más lugares en el mundo que los que él hubiese podido hacer y entregar personalmente. Esto nos ayuda a comprender que Dios no tiene límites y sus propósitos, que al principio parecen ser oscuros al entendimiento humano, se revelan en su grandeza e intensidad para poderse cumplir los propósitos del plan de la salvación en favor de la humanidad. Rogamos a Dios que nuestras vidas sean edificadas con el estudio de este trimestre y nos inspiren a luchar como luchó Pablo en medio de nuestras situaciones difíciles. Vamos a considerar dos temas importantes. Número 1, detalle y circunstancias del autor de las epístolas. Y número 2, los destinatarios de las epístolas de Pablo. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con detalles y circunstancias del autor de las epístolas. Leemos en Efesios 3:1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Pablo está declarando la soberanía del Señor Jesucristo sobre su vida, a pesar de su condición de recluido en una cárcel. No se consideraba prisionero de las circunstancias materiales. Sabía que aún en la cárcel él estaba cumpliendo el propósito divino. Sus palabras indicaban de que conocía el costo de ser un verdadero discípulo de Jesús. Recordó que Jesús llama bienaventurados a los que sufren persecución por causa de la justicia en Mateo 5:10. Y también que él se solidarizó con sus seguidores encarcelados en Mateo 25:36, diciéndoles que todo servicio dado a ellos es reconocido como hecho al Señor. Así recalca su convicción en Filemón capítulo 1, verso 1.
Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro. Aquí se proclama también prisionero de Jesucristo, ya que él había entregado voluntariamente su vida en servicio de Jesús, con la seguridad plena de que la condición de estar en una cárcel no le impediría cumplir la misión. Si Dios abrió el camino a Israel en medio del Mar Rojo y del río Jordán, también abriría puertas para la predicación del Evangelio. Primera de Corintios 16:9. Así que aún en la cárcel se proclama también un embajador en cadenas. Efesios 6:20. Para él todo tipo de sufrimiento por la causa de la salvación de las almas era el cumplimiento de aquellas palabras que Jesús mismo dijo al varón Ananías, que llegó a imponerle las manos a Saulo de Tarso para que recibiera la vista. Hechos 9:16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Si podía predicar el Evangelio, Pablo decía, la palabra de Dios no está presa. Segunda de Timoteo 2:9. Y así poder llevar almas a los pies de Cristo era una victoria añadida. Había sobrevivido a los apedreamientos, a los naufragios, a las amenazas de muerte. Ningún infortunio le había impedido cumplir su misión de fundar iglesias y entrenar obreros para el Señor. Él dijo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Segunda de Corintios 4, 8 y 9. Ahora su forma de predicar no sería verbal, sino por medio de la pluma. Y fue privilegiado como el escritor que más figura en el Nuevo Testamento. Pablo no refirió en sus cartas el lugar específico donde se encontraba recluido. La mayoría de los eruditos se inclinan que fue en Cesarea, ciudad romana donde había un pretorio o residencia del gobernador provincial. Y Pablo menciona la guardia pretoriana compuesta hasta de 14,000 soldados que protegían al emperador y custodiaban a los prisioneros. Hechos 23:35 y Filipenses 1:13. Ellos habían escuchado ya el Evangelio y muchos de ellos se convirtieron a la fe. Y él los saluda con estas palabras: a los creyentes de la casa del César. Filipenses 4:22. Todo apunta a que Pablo estaba prisionero en Roma y en contacto con los que servían a la casa imperial. Pablo fue un fiel imitador de Cristo. Primera de Corintios 11:1. En su pasión por la salvación de las almas, en redimir el tiempo y a sacar el máximo aprovechamiento para comunicar el mensaje de la salvación a otros. Juan 4:34 y 9:4. De esta forma se incentivaba para sobrellevar sus dolorosas pruebas. Con mucha propiedad escribió: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. Pablo menciona varios encarcelamientos durante su permanencia en Macedonia. Segunda de Corintios 6:5, 7:5, 11:23. El primero que se registra ocurrió en Filipos, Hechos 16, del 16 al 24. Luego fue encarcelado en Jerusalén antes de ser trasladado a Cesarea. Aunque estaba bajo arresto domiciliario en Roma, era acompañado de un soldado romano de la élite, que según lo escribe Ignacio de Antioquía, eran hombres como bestias salvajes, que cuanto más amablemente se los trataba, peor se comportaban.
en su libro Epístola a los Romanos 5.1. Pablo expresa que ante su fragilidad humana, su suficiencia estaba en Jesús, según de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo soportaba pruebas como el vaso de barro, dependiendo de la excelencia del poder de Cristo y su omnipotencia. Lo que para él era imposible no lo era para Dios, y él cumpliría sus propósitos. Ya lo había hecho libre en Jesucristo, porque la peor prisión o cadena es la del pecado y la del diablo, y él por medio de Cristo era libre, y si moría resucitaría para vida eterna. Por muy difícil que fuera su vida, era capaz de ver el lado bueno de las cosas. Eso le daba valor para soportar la tensión. A pesar de que Satanás le había hecho el objeto de sus feroces ataques, él sabía que no estaba desamparado. En sus cartas percibimos el propósito divino para nuestras vidas, que en Dios tenemos paciencia, consolación y esperanza. Romanos 15:4, para poder soportar también nuestras pruebas. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas menciona que durante el segundo viaje misionero de Pablo, poco después de la incorporación de Timoteo al equipo, el Espíritu Santo les impidió continuar con su labor en el Asia Menor. Hechos 16:6. Con mucho respeto aplicamos esta declaración y la decisión de nuestro Señor el Espíritu Santo al principio de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ya que no encontramos en el pasaje bíblico una explicación textual expresa que indique el medio que Dios usó para que el Espíritu Santo le indicara a Pablo que no entrara a Galacia y posteriormente tampoco a Bitinia, podemos estar seguros de que Pablo era guiado por el Espíritu Santo y él respetaba estrictamente sus indicaciones. Romanos 8:14. Además, él poseía el don del discernimiento de espíritus. 1 Corintios 12:10. Y supo comprender que Dios le enviaba en dirección diferente a la que él originalmente había pensado. La zona a la cual el Espíritu Santo le prohibió entrar y más adelante no le permitió también predicar, pertenece al Asia, donde está ubicada la actual Turquía, y evidentemente pertenece también a la ventana 1040. Pero esto no debe de interpretarse como una decisión divina de que estas personas estaban ya de por sí condenadas a perderse eternamente porque se les impidió escuchar el mensaje de la salvación. La misma Biblia presenta todo lo contrario. Dios eligió a otro de sus apóstoles para llegar a tales lugares. Nos referimos al apóstol Pedro. Primera de Pedro 1:1, él dirige su epístola a los expatriados en el Ponto, Galacia, Frigia, Asia, Capadocia y Bitinia, los mismos lugares referidos donde el Espíritu Santo impidió entrar a Pablo. Este cambio de dirección se puede ahora confirmar más adelante por medio de una visión nocturna que tuvo Pablo, la de un hombre que le suplicaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16:9. Y concluimos que el Espíritu Santo lo guió a Europa y más adelante envió a Pedro a los lugares donde no le permitió a Pablo predicar. No olvidemos que el Espíritu Santo es el que nos habilita para ser testigos de Dios hasta el último rincón de la tierra. Hechos 1:8. Así de inmediato se dirigieron al puerto marítimo más cercano para partir desde allí a Macedonia y luego a Troas a través del mar Egeo
llegando a Neápolis, en el continente europeo. Pero en lugar de predicar allí, Pablo y Silas y Timoteo y Lucas, que se habían unido en Troas, como lo dice Hechos 16:11, todos se dirigieron a Filipos, la ciudad principal de la provincia de Macedonia, y era una de las más honradas del Imperio Romano. Hechos 16:12. Se les había concedido el estatus de ius Italicum, derecho italiano, título honorífico, otorgado a una ciudad que tenía privilegios especiales, como los que gozaban las ciudades de Italia, excepción de impuestos sobre bienes inmuebles e impuestos sobre la renta que pagaban los ciudadanos romanos poseedores de cierto capital. Además, cualquiera que naciera allí se convertía automáticamente en un ciudadano romano. Esta ciudad era una importante vía ignaciana, una principal ruta terrestre que conectaba Roma con el Oriente. Establecer ahí un puesto de avanzada en Filipos permitía a la iglesia llevar el evangelio a otras ciudades cercanas como Anfípolis, Apolonia, Tesalónica y Berea. Hechos 17, 1 al 10. Lucas describe cómo Pablo y el equipo misionero se reunieron junto a un río donde Lidia y su familia se convirtieron. Hechos 16, 13 al 15. Ella era una mujer que vendía púrpura y posiblemente fue un apoyo principal en financiar el evangelismo de Pablo en Filipos. El tiempo que Pablo y Silas pasaron en la cárcel de Filipos los condujo a la conversión de toda una familia, la del carcelero de Filipos. Hechos 16 del 30 al 32. El Espíritu Santo sabía que Filipos sería un puesto de avanzada para expandir en Europa el Evangelio, aunque también había persecución. Definimos que un puesto de avanzada en la terminología adventista es un centro estratégico de influencia, establecido fuera de las grandes ciudades donde el pueblo de Dios vive un estilo cristiano de vida integral, sirviendo a la comunidad en la obra médico-misionera y en ministerios prácticos como educación y salud, para llevar el amor y el mensaje de Cristo y preparar a las personas también para los eventos del tiempo del fin. Por muy mala que sea la persecución, en determinadas circunstancias permite que el Evangelio llegue a personas que de otra forma podrían ser imposible alcanzarlas. Y Pablo estaba dispuesto a sufrir por causa de su Salvador, como cuando aplicaba su celo como perseguidor de los cristianos. Él recordaba las palabras de Cristo a Ananías: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 9:16. Y con esta convicción, él escribe: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, reinaremos con él. Segunda de Timoteo 2:11 y 12. No existe un registro de que Pablo visitara personalmente las ciudades colosas, pero se dirige a los colosenses como hermanos fieles sin conocerlos personalmente. Colosenses 1:1 y 2. ¿Cómo se produjo este fenómeno de que hubieran cristianos en Colosas? Los antecedentes que brinda el libro de los Hechos de los Apóstoles de Lucas figura de que Pablo se ubica en Éfeso durante 2 años y evangelizaba diariamente, comenzando el relato con 12 discípulos del bautismo de Juan, que no habían sido plenamente doctrinados, y después de confirmarlos en la fe, los bautizó de nuevo. Hechos 19 del 1 al 7.
Y luego se añade, y todos los que habitaban Asia, judíos y gentiles, oyeron la palabra del Señor Jesús y Dios, del Señor Jesús, y Dios hacía muchos milagros por mano de Pablo. Hechos 19, 10 y 11 y Hechos 20, 31. Aquí se revela la estrategia efectiva en la obra misionera, un converso ganando a otros para Cristo, un efecto multiplicador de la evangelización. Epafras era un converso de la fe que residía en Colosas, y la explicación más favorable del éxito en esa ciudad fue el resultado de sus labores personales en la ciudad natal de Colosas, que era la ciudad más importante del Asia Menor y uno de los principales puertos, y entre ellos Colosenses 1:7 y 4:12. Y por recientes excavaciones se sabe que la ciudad se ubicaba a unos 15 kilómetros al sureste de la Odisea, con una población hasta de 10.000 judíos viviendo en ella. Carta de los Efesios y Colosenses y Filemón de Arthur G. Patzia. También las monedas acuñadas en Colosas indicaban que sus habitantes adoraban variedad de dioses, politeísmo, como acontecía en muchas ciudades romanas. La influencia del paganismo desafiaba la fe cristiana, no solo para convertirse en un misionero en potencia y evangelizar la ciudad, sino también era difícil mantenerse fiel a la pureza del Evangelio. Colosense refiere a otro cristiano prominente que también se convierte a través del ministerio de Pablo y por él se convierte en otras personas. Similar experiencia a la de Epafras. Y hablamos de Filemón. Pablo menciona a su antiguo esclavo Onésimo como uno de sus colaboradores en la fe. Filemón 1:15, 16, Colosenses 4:9. Vemos en la apelación de Pablo a Filemón un llamado a practicar un legítimo espíritu cristiano que cambia las barreras sociales, no por la vía beligerante, sino por el poder del amor de Cristo, morando en sus corazones. Apela a Filemón a recibir a Onésimo, su antiguo esclavo, ya como un hermano en la fe. Filemón 1:16. El impacto del Evangelio se deja sentir en las relaciones humanas, en esta vida presente, y seguirá así por toda la eternidad, cuando ya no hayan interrupciones del pecado y de los pecadores. Los colosenses se enfrentaban sus propios desafíos, así como la iglesia del tiempo del fin enfrentará los suyos. Ellos luchaban contra el paganismo, el politeísmo y el sincretismo religioso. Nosotros luchamos contra el pensamiento filosófico, humanista y relativista, contra la alta crítica y las amenazas del ecumenismo. Pero debemos mantenernos firmes en la fe que fue dada una vez a los santos. Judas verso 3. Dios no ha cambiado de punto de vista, su palabra permanece para siempre. Isaías 48. En las sendas antiguas hallamos seguridad. Jeremías 6, 16, Malaquías 3:6. El éxito del evangelismo en Colosas, Hechos 19:10, demuestra que en algunos casos la descentralización se vuelve efectiva si hay armonía entre la fe y la práctica piadosa. Esta era parte del plan de Pablo. Su obra fue descentralizada porque era imposible de que él personalmente atendiera a todos los creyentes en todos los lugares donde había presencia de la obra de Dios.
Pero nunca faltó la atención a los creyentes, porque él establecía ancianos en todas las congregaciones para mantener la salud espiritual de la iglesia. Y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Hechos 14:23. Y no podemos más que unirnos a Habacuc en su oración: oh Jehová, he oído tus palabras y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Habacuc capítulo 3 versículo 2. Continuamos con los destinatarios de la epístola de Pablo. Leemos en Filipenses 1 del 1 al 3: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros. Y también leemos en Colosenses 1, 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo escribe a sus destinatarios usando el típico saludo epistolar y llama a los cristianos santos porque fueron apartados por Dios para formar parte de su pueblo especial en virtud de su bautismo, tal como lo define Levítico 20:26, apartados para Dios. Así como Israel había sido apartado de entre todos los pueblos para tener una relación pactual con Dios y ser una nación santa por el pacto de la circuncisión. Éxodo 19:5-6. Comparamos con Primera de Pedro 2:9 y 10. El título no les confería privilegios jerárquicos, ni tiene ninguna relación con la práctica que todavía mantiene la Iglesia Católica, de canonizar a ciertas personas después de su muerte como santos y declarándolos intercesores. La Biblia es clara al decir en Eclesiastés 9:4: los muertos nada saben, ni van a participar de lo que se hace debajo del sol. Salmo 146:4 dice: pues sale su aliento, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Y la primera cita estaba en Eclesiastés 9:5 y 6. Santos es la forma usual de llamar al pueblo de Dios a mantener una identidad cristiana con corazones íntegros y sin alteración. Eran personas de autoridad y con responsabilidad conferida por el cuerpo organizado. Pablo distingue también a los obispos, griego episcopos, supervisores, y a los diáconos. Y a los demás les llama santos y fieles en Cristo. De esta manera, en términos generales, se refiere a aquellos a quienes Dios había confiado diversos ministerios y que vivían en una vida piadosa, digna delante de Dios en Colosas. Cuando el Nuevo Testamento habla de hermanos fieles, se refiere a ministerios específicos dentro de la iglesia. Efesios 6:21, Colosenses 4:7, Primera de Pedro 5:12. La referencia a estos cargos específicos en otros lugares las encontramos en Primera de Timoteo 3 del 1 al 12, Tito 1 del 5 al 9. Aquí vemos la importancia de la organización, reconociendo un orden evangélico desde el mismo período temprano de la iglesia. Recalcamos que no se refiere a ninguna jerarquía de poder, sino a la viabilidad para servir a Dios.
Primera de Corintios 4, 1 y 2. Una iglesia organizada y unida por el amor de Cristo es un testimonio poderoso ante el mundo de que se sigue el plan divino para el cuidado pastoral de su pueblo. Pablo formaba colaboradores como Timoteo y Epafras y promovía el liderazgo de las iglesias locales como una prioridad. Esto le permitía extender su alcance evangelizador y para la retención de los nuevos conversos. Los pioneros adventistas siguieron el modelo del Nuevo Testamento de organización eclesiástica, como lo describen muchos artículos de la Review and Herald en la década de 1850. El pastor Jaime Huay escribió: el orden divino del Nuevo Testamento es suficiente para organizar la Iglesia de Cristo. Si necesitáramos más, habría sido provisto por la inspiración. Review and Herald del 6 de diciembre de 1853, página 173. Mucho antes de que Pablo escribiera estas iglesias, los apóstoles ya habían comenzado a establecer oficiales en las iglesias de Jerusalén. Hechos 6 del 1 al 6 y 11:30. Y lo practicado en Jerusalén era modelo para las demás congregaciones en los diferentes puntos geográficos donde el mensaje había ya ganado conversos. Hechos de los Apóstoles, página 76. En su condición en la cárcel, Pablo utilizó a veces ayudantes literarios en la composición de sus epístolas. Timoteo es también mencionado como asistente editorial en algunos lugares. Segunda de Corintios 1:1, Filemón 1:1. El hecho de que Pablo siempre usara tácitamente el pronombre de primera persona del singular yo en lugar de nosotros, demuestra que su autoridad apostólica respaldaba esas epístolas. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Todo verdadero ministro siente una pesada responsabilidad por el progreso espiritual de los creyentes confiados a su cuidado, un anhelante deseo de que sean colaboradores de Dios. Comprende que del fiel cumplimiento de su trabajo depende en gran medida el bienestar de la Iglesia. Trata ardiente e incansablemente de inspirar a los creyentes el deseo de ganar almas para Cristo, recordando que todo al que se le añade a la Iglesia debería de ser un agente más para el cumplimiento del plan de la redención. Hechos de los Apóstoles 168-169. No es por causa de alguna restricción de parte de Dios que las riquezas de su gracia no fluyen hacia la tierra, hacia los hombres. Si todos tuvieran la voluntad de recibir, todos serían llenos del Espíritu. Es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por el cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, sus inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que Cristo anhele tanto como agentes que representen al mundo, su espíritu y su carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo, para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. La maravillosa gracia de Dios 187. Además, el Espíritu Santo hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por medio del Espíritu es purificado el corazón. El creyente llega a ser partícipe de la naturaleza divina a través del Espíritu. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer
todas las tentaciones hacia el mal heredadas y cultivadas, e imprimir su propio carácter en su iglesia. El deseado de todas las gentes, 625. Consideremos por un momento la experiencia de Pablo, apóstol encarcelado y encadenado en el momento en que pareciera que su labor era más necesaria para fortalecer la sufrida y perseguida iglesia. Pero este fue el momento en que el Señor obró las victorias que ganó y fueron preciosas. Cuando en apariencia Pablo podía hacer menos, la verdad encontró entrada en palacios reales. No fueron los sermones magistrales de Pablo delante de estos hombres notables, sino sus cadenas, las que llamaron la atención de ellos. Mediante su cautiverio el apóstol se transformó en un conquistador para Cristo. La paciencia y la humildad con la que se sometió a su prolongado e injusto confinamiento impulsaron a estos hombres a pensar, a pesar el carácter del apóstol. Al enviar su último mensaje a sus amados en la fe, Pablo une sus palabras a los saludos de los santos de la casa del César, dirigidos a las otras ciudades. Reflejemos a Jesús 350. La carta a los colosenses está llena de lecciones de valor para todos los que están ocupados en el servicio cristiano. Lecciones que muestran la sinceridad de propósito y la altura del blanco que será visto en la vida de aquellos que representen correctamente a su Salvador, renunciando a todo lo que pueda impedirles el progreso en su camino ascendente o quiera hacerle volver los pies de otros del camino angosto. El creyente revelará en su vida diaria misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, tolerancia y el amor de Cristo. En sus esfuerzos por alcanzar el ideal cristiano no debiera desesperarse. A todos les es prometida la perfección moral y espiritual por la gracia y el poder de Cristo. Él es el origen del poder y la fuente de la vida. Nos lleva a su palabra y al árbol de la vida, donde nos presenta las hojas para la sanidad de las almas enfermas de pecado. Nos guía hacia el trono de Dios y pone en nuestra boca una oración por la que somos atraídos en estrecha relación con Él. En nuestro favor pone en operación los todopoderosos agentes del cielo y a cada paso sentimos su poder viviente. Exaltada Jesús 258. El verdadero seguidor de Cristo no debería desmayar al recibir reproches de esta clase. El apóstol amado dijo: hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Primera de Juan 3:13. Y nuestro Salvador recuerda a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Juan 15:18. Los que son fieles a Dios no recibirán daño en el reproche o en la oposición. No, más bien así se desarrollarán virtudes que no florecerían en el sol de la prosperidad. La fe, la paciencia, la humildad, el amor brotarán y florecerán en medio de las nubes y de las tinieblas. Nuestra elevada vocación 361. En sus diferentes formas, la persecución es el desarrollo de un principio que ha de subsistir mientras Satanás exista y el cristianismo conserve su poder vital. Pero mientras Jesús siga intercediendo por el hombre en el santuario celestial, los gobernantes y el pueblo seguirán sintiendo la influencia refrenadora
del Espíritu Santo. Los estadistas que temen a Dios y están bajo la influencia de santos ángeles se opondrán a los proyectos con argumentos irrefutables, así como unos cuantos hombres es como se contiene la poderosa corriente del mal. La oposición de los enemigos de la verdad será coartada para que el mensaje del tercer ángel haga su obra. El ángel que une su voz a la proclama del tercer ángel alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. Esta obra será semejante a la realizada en el día del Pentecostés, como fue la lluvia temprana en el tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer y la preciosa semilla. Así también la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación de poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben de volverse a cumplir en el tiempo de la lluvia tardía, al final de dicho ministerio. Y estos son los tiempos de refrigerio de los que pensaba el apóstol Pedro en Hechos 3, 19 y 20. Vendrán siervos con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje en toda la tierra. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda, inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados y sembrada está la semilla, y ha de brotar y dar frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos para entender la verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces los rayos de la luz penetrarán por todas partes y la verdad aparecerá en toda su claridad, y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Lazos de familia, relaciones de iglesia serán impotentes. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa a pesar de los poderes coligados contra la verdad. Un sinnúmero de personas se alistarán en la fila del Señor. Conflicto de los siglos 595 a la 597. Les deseo un feliz sábado en la bendita y gloriosa presencia de Dios. Y será un privilegio comenzar el año con esta bendición en este primer sábado 3 de enero. Que el Señor nos bendiga.